En nuestra sesión del día de hoy vamos a recordar lo que vimos la semana pasada sobre los seres vivos y la biodiversidad en nuestro planeta y en nuestro país. Y vamos a leer la información de la página 54 e identificar qué es un ecosistema. El ecosistema tiene factores bióticos y abióticos en él. Entonces, antes de leer, van a anotar en su cuaderno qué es ecosistema, qué son factores bióticos y abióticos. Dice, un ecosistema es el conjunto de organismos que viven en un área determinada y que establecen relaciones entre ellos y entre los factores abióticos. Entonces, el ecosistema tiene factores bióticos, bio viene de vida. Entonces, los bióticos son todos los componentes vivos. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una ciudad, ¿qué componentes vivos? Pues nosotros los seres humanos, los perros, los animales, los microorganismos, las bacterias que son organismos vivos, las plantas, todo lo que está a nuestro alrededor que tiene vida son factores bióticos. Y los factores abióticos son componentes físicos y químicos no vivos en el ecosistema, como que como el sol, el viento, el agua. Hay lugares, un ecosistema, hay lugares donde hay mucha agua, hay lugares en donde no. Por ejemplo, el desierto son lugares, hay arena, ahí está el sol muy, muy fuerte, casi hay poca agua. ¿Y cuáles serían factores bióticos en el desierto? Los cactus, los matorrales, los animales que hay ahí. Mientras a lo mejor en una selva, los factores abióticos, los que no tienen vida, pues puede ser que hay mucha agua, hay mucha humedad, hay muchas piedras. Las piedras no son no tienen vida. Mientras que los que tienen vida, pues serían los árboles, la maleza, los animales, las aves, todo lo que tiene vida. Si estamos entendiendo factores bióticos y abióticos. Y ecosistema son todos esos organismos, cómo se interactúan entre sí. Entonces, vamos a leer la información. Dice, todos los seres vivos se relacionan con el entorno que los rodean, con otros seres vivos y su medio físico. Por ejemplo, un ave se refugia en un árbol, come de sus semillas, baja para tomar agua y es devorada por un zorro, que también toma agua y consume otros animales de la región. Al morir, una parte de los restos del zorro será alimento para otros animales y lo demás se transformará en parte del suelo. ¿Recuerdan lo que vimos las cadenas alimenticias, cómo los animales se alimentan de otros? Bueno, esto es lo que nos quiere decir. En el ecosistema existen estas cadenas alimenticias. Dice, al conjunto de organismos que viven en un área determinada y que establece relaciones entre ellos y los factores abióticos se le conoce como ecosistema. Y vemos aquí ejemplos de animales, de plantas. Dato interesante, dice, millones de mariposas monarcas realizan un largo e impresionante viaje de más de 4,000 kilómetros desde Canadá hasta las montañas de Zitácuaro Ocampo, el Cacique, el Rosario y el Llano El Toro en Angangueo, Michoacán, donde encuentran las condiciones que requieren para su supervivencia: privacidad, protección del viento y una temperatura adecuada. Es decir, los animales y las plantas crecen según las características en donde habitan. Un oso polar pues no va a poder sobrevivir a lo mejor en el desierto o en lugares áridos. ¿Sí? Entonces, por aquí el caso de las mariposas monarcas, buscan un ecosistema que se adapte a sus características. Y ahora sí, nuestra actividad, van a escribir, después de escribir estos conceptos, 5 ejemplos de factores bióticos y 5 de factores abióticos. 5 elementos que encontramos con vida en un ecosistema y 5 que no tienen vida, como el clima, el viento, el sol, arena, tierra, piedras, rocas, ¿sí? Plantas no entraría dentro de los abióticos, pues porque las plantas tienen vida. Y
con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy de Ciencias Naturales.